Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos contentos, felices, porque pues veamos la historia de forma diferente y para este día tenemos otro tema interesante. Es que el programa ¿Qué pasó entonces? Siempre tiene temas interesantes de historia y una historia vista desde la óptica científica. Para este día hemos invitado a un amigo y colega, a un profesor universitario, al licenciado Guillermo Varela, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también docente a nivel medio, y el tema que vamos a tocar o a hablar es acerca de un personaje ilustre, un personaje que pues toda la historia de Centroamérica habla de él, lo relatan, aparece en los diferentes libros, etcétera, en Centroamérica, y es José Cecilio del Valle, que incluso se le considera el genio, ¿no? en lo que él hizo en su obra, y para esto realmente el licenciado Guillermo Varela va a comentarlos un poco. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Bueno, entonces vamos a iniciar, Guillermo. Incluso uno se pone a pensar cuando habla de estos personajes ilustres, el caso de Morazán, Dionisio de Herrera, Cabañas, todos estos personajes. Hay uno que es el que, como dicen, la punta de la lanza, en este caso es José Cecilio Díaz del Valle, ¿es Guillermo el apellido completo? Vamos a dar algunos apuntes biográficos de este sabio y cuál es su legado, porque es un legado muy importante que dio no solo a Honduras, sino que a Centroamérica y también, podemos decirlo, hasta lo que es América. Hablemos un poco acerca del contexto histórico, social y familiar de este personaje, Guillermo. Bien, pues José Cecilio del Valle, que va a ser un personaje muy relevante en la primera mitad del siglo XIX en Centroamérica, proviene de una familia criolla, es decir, ganadera, hacendada, con privilegios y estatus que le permitía a él y a los miembros de su familia poder acceder, por ejemplo, no solo al bienestar material, sino también a las posibilidades de la educación, que en aquel tiempo era limitada a una exigua élite que incluía, decíamos, a los criollos. Y esto le va a permitir entonces tener un panorama y unas posibilidades que no tiene la gran mayoría de la población. Entonces, en ese sentido, tanto Morazán como él son producto de ese contexto socio-histórico en el cual van a vivir. Por ejemplo, en esta imagen se habla acerca de que este contexto de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Ideológica y la Ilustración y esta reforma borbónica influyeron mucho en la forma de pensar, en la forma de actuar del sabio Valle. Es correcto. Digamos que Valle vive un tiempo histórico muy acelerado, que acelera su tiempo, ¿verdad? Estamos pasando de los estertores, de lo que eran ciertos resabios del feudalismo en Europa, aunque ya habíamos entrado realmente a la economía capitalista, pero lo que queda de herencia de ese sistema feudal, por ejemplo, las monarquías absolutas, están siendo desplazadas por regímenes más progresistas en el contexto de aquel momento histórico, ¿verdad? Quizás el punto pico en el siglo XVIII de las revoluciones políticas son la revolución de independencia de Estados Unidos y la misma revolución francesa, que tienen como sustento ideológico las ideas ilustradas que provenían en principio de Inglaterra y después de Francia, que planteaban pues que el ser humano era capaz de dominar el mundo, de mejorarlo en su provecho en la medida en que se orientara por la ciencia, por la razón y en general por el conocimiento científico. Y esto tiene su repercusión en las ciencias naturales y también en las ciencias sociales y en la manera de entender la política y las mejores formas de gobierno posibles. Para ese momento histórico, realmente el que Valle tenga esa influencia, bueno, que realmente es de los pocos personajes en Centroamérica, eso nos dice que él está actualizado con lo que se estaba publicando, no solo en América, sino que también en Europa, ¿eh? Es correcto. El asunto es que en ese momento, recuérdase que habían dos universidades en América Central, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, que es la más prestigiosa, y la Universidad de León. Valle, no por casualidad, pues emigrará hacia Guatemala, nunca volvió después de los 13 años, se va precisamente en el año de la Revolución Francesa, en 1789, por un problema familiar que hay entre su padre y su tía, la hermana menor de su padre, Paula. Hay un asunto en el cual pues tiene que ver con una herencia y hay un conflicto, ¿verdad?, con el padre de quien sería después Dionisio de Herrera y los otros primos de Valle, Próspero y Justo Herrera. Para evitar un conflicto mayor, el padre de Valle decide emigrar a Guatemala, donde aprovecha también para brindarle una oportunidad educativa mejor. Se va a graduar como bachiller en filosofía en 1799
defendiendo una tesis que tiene que ver con los descubrimientos y los conocimientos de la electricidad y la física del momento, demostrando dominio en entendimiento de los principios de Newton, y posteriormente va a entrar a estudiar Derecho, de donde se recibirá como licenciado en leyes en el año de 1803. Bueno, y aquí a partir de 1803 él se empieza a ocupar puestos importantes, como lo dice aquí la diapositiva, ¿no? Desempeñó como funcionario de la audiencia de Guatemala. ¿Y nos puedes comentar un poquito de esto, Guillermo? Sí, o sea, él se distinguió pues por su enorme voracidad lectora, ¿verdad? Si bien él se recibe en principio como abogado o como licenciado en ciencias jurídicas, el interés lector de Valle trascendió eso, ¿verdad? Incluso en su momento llegará a ser editor de periódicos, dos periódicos del Amigo de la Patria, posteriormente después de la independencia el redactor general. Pero también se va a interesar mucho por el estudio hasta de las ciencias naturales, de la física, de la biología. Pioneros, ¿no? Principalmente en Centroamérica. Claro, claro, y eso lo llevará años después a entablar correspondencia con grandes sabios naturalistas de la época como Alexander von Humboldt, ¿verdad? Y otros, y en el caso también de la economía, el desaparecido intelectual hondureño don Matías Funes escribe en su libro Vaya su tiempo y el nuestro, que la economía era la ciencia de su predilección, ¿verdad? Entonces él llegaba a cuestionarse por qué un país con tantos recursos, con tanta riqueza, y no solo Centroamérica, sino a América Latina en general, era un país con una sociedad tan pobre siendo un país de la riqueza. Así decía él, ¿por qué es pobre el país de la riqueza? ¿Y para qué época? Exactamente. Entonces la economía va a ser también una ciencia que él va a dominar. Recuérdese también, es importante entender que Valle llega, por el interés intelectual de comprender más, a leer en 5 lenguas, ¿verdad? Latín, castellano, inglés, italiano y francés. Y eso le permitió incluso mantener correspondencia con intelectuales, sobre todo entre los años 1820 y 30, de Inglaterra, de Francia y de Italia incluso. Ok, de ahí que por eso él ocupó puestos importantes. Gran parte de la vida de Valle, como lo vemos en la diapositiva, Guillermo, él pues vivió tanto en Guatemala como en México, ¿no? Ocupó puestos importantes. Claro. Y que esa trayectoria política, ese reconocimiento que le dan los estadistas en Centroamérica hace que él, como lo comentamos al principio, sea parte de lo que es la historia de Centroamérica. Es que muy poca gente había alcanzado ese nivel de erudición que él tenía. O sea, el apodo de sabio no es casual. Recuérdese que al menos un 99%, si no 98% de la población de Centroamérica no sabía leer ni escribir. Y tenemos una persona que domina incluso 5 lenguas y que es capaz de asesorar incluso al gobierno español. Estamos hablando antes de la independencia en materia económica y en materia de leyes. Por eso desde 1803 él es reclutado en la burocracia de la audiencia de Guatemala, porque las autoridades españolas se dan cuenta del valor que tiene en cuanto a su conocimiento y nadie más le podía competir a Valle en ese aspecto. Y además eso fue importante porque Valle no era nativo, sus raíces no eran guatemaltecas, y al llegar a Guatemala y comenzar a destacar intelectualmente, hay un rechazo natural, envidia, recelo, y se le quiere discriminar por parte de sus contrapartes de la élite criolla guatemalteca, pero al ser promovido socialmente en la burocracia española, porque los españoles no determinaban si era hondureño, si era de Choluteca, si era de Guatemala, sino que apreciaban y valoraban ese talento, eso le va a permitir a él equilibrar, no ser de las familias ricas y poder de alguna manera paliar la exclusión que quieren hacer de las élites guatemaltecas, que no lo toleran y le sienten un gran envidia y recelo por esto. Incluso hay datos históricos donde habla acerca que era dueño de más de 1000 cabezas de ganado. No, mucho más que eso. Perdón, en el caso en Honduras, no digamos en el resto, de repente, ¿no? Sí, pero sí. Solo en Guatemala se habla de que tenía 4 haciendas y en las mismas tenía aproximadamente 16.000 cabezas de ganado. Hoy que nosotros vemos, por ejemplo, situaciones de incautamiento, ¿verdad? De determinados grupos de élites, y nos dicen que le incautaron 400 cabezas de ganado a un miembro de la élite hondureña, y comparando hace casi 180 años con 16.000, imaginémonos la magnitud de la fortuna. Pero es importante entender que Valle llegó a ser tan rico no desde que nace. O sea, hay un momento en que cuando él va a entrar a la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos, su padre está en bancarrota, y lo que le permite a Valle apenas para poder terminar, posteriormente, litigando como abogado y con su sueldo trabajando para la audiencia de Guatemala, es que poco a poco irá haciendo inversión y compra, y posteriormente volverá a ser una persona mucho más rica que lo que eran sus padres cuando lo traen al mundo en Choluteca.
Un poco, Guillermo, si puedes comentarnos acerca de cuál fue el papel de Valle en lo que es la independencia y la anexión de Centroamérica. Sí, ahí es importante, de hecho, como les mencionaba antes de entrar a esta audición de televisión, yo intenté hacer un trabajo exploratorio sobre Valle que se me pidió para un periódico. Al final me salió un poquito más grande el volumen de ese trabajito exploratorio de investigación y pude determinar, como otras personas lo saben, que no es o es falso ese mito de que Valle era una persona de mentalidad conservadora que al momento de llegar a 1821 él se opone, no firma el acta de independencia, pero ¿cómo es que la redacta? O sea, no hay ninguna evidencia de que Valle haya sido forzado a redactar el acta de independencia. Lo que sí está claro es que va a haber un debate poco antes de la independencia y después de esta, en materia de hacia dónde políticamente debía orientarse Centroamérica, y sobre todo eso se va a expresar a través de periódicos, en el caso, claro, para una pequeña élite que puede leer y que participe en ese debate en Guatemala, entre él y otro criollo guatemalteco llamado Pedro Molino. Ambos publicaban sus ideas en dos periódicos, Molina a través del llamado Editor Constitucional y él a través de un periódico que se llama El Amigo de la Patria. Por cierto que Valle tenía entre sus suscriptores a Morazán, es importante, sobre todo en el segundo periódico, el redactor general ya después de la independencia, y a él plantea una conciencia de que ha llegado el momento de que América se emancipe. Claro, el problema es que hay que entender a Valle en dos momentos. Antes de 1817, que él deja de ser funcionario del gobierno español, donde hay 2 o 3 años que él está fuera de eso. Y después de 1820. Antes de 1817 todavía él no había consolidado su situación económica, como hablábamos de las 16.000 cabezas de ganado, de las 400, etc. Había esa necesidad de encontrar un espacio de apoyo ante la exclusión que hemos hablado de los otros miembros de la élite. Entonces, en ese momento él siente que su seguridad material está vinculada a España, y por eso es que en los movimientos emancipatorios que hay en América Latina en 1811 y antes de eso hay una clara actitud, si se quiere, conservadora de asumir con España su interés, pero después de 1817 él se siente ya más americano y para 1821 él está de acuerdo con la independencia. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya el tema se está poniendo muy interesante de este personaje, José Cecilio del Valle, y no olvides pues escribirnos a qué pasó entonces, _stve@telebasica.com para sugerirnos nuevos temas. Ya regresamos, no los cambies. Bueno, continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Y aquí a través de la Telebásica, Suyapa TV Educativa, estamos hablando del tema de un personaje ilustre, un personaje que de una u otra forma pues no se puede contar la historia de Centroamérica sin hablar de el sabio José Cecilio del Valle, pues orgullosamente hondureño, nacido acá en Honduras, en la ciudad de Choluteca, Guillermo, y que pues como él fue parte de la historia de Centroamérica. Estamos hablando acerca del papel de Valle en lo que fue la independencia, Guillermo. Sí, es correcto. Estábamos diciendo en el último segmento que Valle va a redactar el acta de independencia en presencia de los notables de Guatemala el 15 de septiembre, un sábado. Y en virtud del cargo de él en ese momento como editor de guerra no le correspondía firmar el acta, pero la redacta y está de acuerdo con ella. Y como nos dice Matías Funes en su obra Valle, su tiempo y el nuestro, le logra impregnar del espíritu ilustrado político que él tenía, en el sentido de que esta propuesta de independencia no fuera una imposición de la ciudad y el cabildo de Guatemala y las autoridades de Guatemala al resto de las provincias. Lo que va a ocurrir es que Valle en el acta plantea que sea refrendada, ¿verdad? Que sea consensuada, e incluso se propone que se celebre un Congreso Constituyente que ratifique este proyecto político, y por eso se habla de que la independencia tiene en la redacción un carácter provisional, pero esta es una idea democrática, porque decíamos, por ejemplo, que en el caso de la ilustración, Valle era un ilustrado. En materia política, la ilustración plantea conceptos de democracia, la idea de una ciudadanía que es la soberana, a la cual quienes gobiernan no son más que mandatarios y deben de cuando en cuando poder rendir cuentas o proponer proyectos de gravedad y de importancia a la consideración de la ciudadanía, y eso es lo que queda materializado en ese carácter provisional, por lo cual algunas personas a la ligera asumen que fue un documento conservador. De hecho, una historia clásica de Honduras, la de Quiñones y Argueta, de hace 40 años,
él planteaba eso, una independencia conservadora. Yo asumo que no lo fue, sobre todo en virtud del examen de investigaciones posteriores. Por ejemplo, la historia de Centroamérica ha sido pues, de salto sobre salto. Tenemos una supuesta independencia un 15 de septiembre de 1821. Luego tenemos una anexión de Centroamérica a México en el 22. Es correcto. Luego después tenemos una independencia absoluta en 1823. Entonces, el papel de Valle en todo esto. Bueno, Valle siempre estuvo en la cresta del ejercicio político, pues va a ser miembro de un triunvirato. Aparte que redacta el acta, se convierte en miembro de un triunvirato ejecutivo provisional en Centroamérica, mientras se convocaba a ese congreso que ratificara la independencia, pero este no se lleva a cabo porque hay un interés del recién constituido Imperio Mexicano de anexarse a Centroamérica, por investigaciones que se han planteado, por ejemplo, la de un norteamericano llamado Louis Baumgartner, que hizo una tesis sobre Valle. Él plantea que Valle se sentía de repente más atraído a la idea de una anexión con México, pero siempre bajo el contexto de generar las consultas del caso. Y al parecer para Valle fue hecho muy a la carrera, muy a la ligera, la imposición de la anexión a México, y sin embargo, con su oposición a la misma, esta se materializa un 5 de enero de 1822. Valle incluso llega a ser representante de Centroamérica como diputado al Congreso de México, de este imperio recién constituido. Era una monarquía constitucional, hay que decirlo, no era una monarquía absoluta, y llega a ser incluso vicepresidente del Congreso mexicano. Pero a los pocos días de instalado este Congreso, en agosto de 1822, Valle es acusado falsamente en una lista de conspiradores contra el emperador mexicano Iturbide, y va a estar privado de libertad de un convento dominico en México durante casi 6 meses, ¿verdad? No va a ser una situación de extrema maltrato a su persona. De hecho, preso, se le permite estar cerca de una inmensa biblioteca de este convento dominico, donde se dedica a leer, a escribir, incluso reflexiones en torno, por ejemplo, a la educación en Centroamérica, el papel que él le atribuía como central para la prosperidad, el desarrollo y la liberación humana y el alcance de su dignidad a través de la educación. Y luego que es liberado en febrero de 1823, incluso el emperador, en alguna manera arrepentido y valorando a Valle, lo nombra ministro de Exteriores e Interiores de México, un cargo relevante que en el contexto de México, que es una sociedad todavía mucho más grande que Centroamérica, nos habla de lo bien valorado que para propios extraños tenía el talento y la formación de Valle. Ya después de que se emancipa definitivamente Centroamérica por la compulsión interna mexicana de este estado, pues los mexicanos dejan en libertad a Centroamérica de que se decida o no emanciparse. De los 6 estados centroamericanos originales, solo uno continúa siendo fiel a la unión con México, que es Chiapas, y los demás se reúnen en 1823 en el famoso Congreso que no se había llevado a cabo, y ahí se ratifica un 1 de julio de 1823 la independencia absoluta de México, de España y de otra potencia, y a partir de ahí comienza ya una historia definitiva de Centroamérica que tendrá varios episodios. Primero, pues, se elabora la Constitución, se aprueba un 11 de, si no me equivoco, de noviembre de 1824, luego se convoca elecciones al primer presidente de la República, que ahora se entenderá que es federal según la Constitución, y en ese primer episodio de 1825, Valle va a ser objeto del primer fraude electoral en la historia de Centroamérica. Él gana las elecciones, pero el Congreso, que no era partidario de él, estaba controlado sobre todo por las familias guatemaltecas que lo adversaban a él desde que era un joven estudiante en la universidad. Llegan a plantear que no ha sacado la cantidad suficiente de votos, y se asumen ellos la facultad de elegir el presidente primero de la República Federal, y que esto recae en la figura de Manuel José Arce, y eso genera un gran golpe anímico en Valle, quien se retira parcialmente de la política, hasta que un año después compite para renovar el Congreso Federal a elecciones y es electo diputado. Esto ya en el año de 1826. Podemos decir entonces que en la primera elección en Centroamérica se dio el primer fraude electoral. El primer fraude, nacimos con ese vicio que va a ser muy repetitivo en esta historia política. Claro, y eso, pues, recordemos que Manuel José Arce era de origen salvadoreño y era de tendencia liberal, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Había sido incluso héroe porque había resistido a las tropas mexicanas. El Salvador fue el único estado que se había declarado rebelde en la anexión, por cierto. Ahí pues la influencia de estos personajes en Valle, y al final Valle, como lo decía él, se lanza por segunda vez, y se dice, Guillermo, que en esta segunda vez fue contra Morazán y Valle ganó, y
Claro, en ese sentido hay que recordar que hay dos elecciones. Y previo a esas dos elecciones hay una guerra civil, que es la que estábamos viendo anteriormente en la diapositiva. O sea, ¿qué va a pasar después de que en 1826 hay una elección de diputados que renova el Congreso Federal? La correlación de fuerzas, que antes era favorable a Arce, la perdió. Y este Congreso llega en algún momento a plantear que el control de las Fuerzas Armadas federales iba a estar en manos del Congreso y no del Ejecutivo Federal. Antes de que esto ocurra, si no me equivoco, es en abril de 1827, Arce da el primer golpe de Estado en la historia de Centroamérica, disolviendo el Congreso Federal, mandando al exilio a los principales líderes que le son opositores, y también va a invadir y derrocar al legítimo gobierno del jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera, que era primo hermano de Valle, y a Mariano Prado en El Salvador. Recuérdase además que del gobierno de Herrera, su secretario de confianza y privado era Francisco Morazán, y Morazán huye. En Ojojona es después capturado o llevado en cautiverio, y al huir de Ojojona es que va a reclutar personas voluntarias, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, para constituir lo que él llamó el Ejército Aliado Protector de la Ley, que lucharía contra la dictadura que recién se ha creado en Centroamérica, y esta guerra civil va a durar 2 años. Hasta que en 1829 Morazán entra a la ciudad de Guatemala triunfante después de innumerables batallas, y en lugar de asumir la dictadura, él le dice al vicepresidente de Arce que termine el periodo, se convoca elecciones, y es ahí donde Valle vuelve a aparecer que había tenido un retiro de la política. Según los biógrafos de él, se retiró a sus estudios, a sus lecturas, a su intercambio epistolar académico con eruditos del viejo continente, como Jeremy Bentham, Manuel Flores Estrada y otros de Europa, y también a administrar sus propios negocios. Pero cuando ya compite contra Morazán, la elección en 1830, si no me equivoco, es limpia, no hay ningún fraude, y Morazán gana avasalladoramente, lo cual era lógico. En ese momento ha generado una gesta que le genera popularidad, aunque recuérdese que la votación era universal como hoy es, ¿verdad? Recuérdese que no votan las mujeres, ¿verdad? En Centroamérica el primer país que va a dar derecho a votar a la mujer creo que es El Salvador en 1932, Honduras apenas hasta 1955. Y la primera constitución, en el caso de Honduras, que permite a todos los hombres, independientemente que sean descalzos o ricos, votar, es la de 1894. Entonces en ese momento era un voto restringido a gente pudiente que supiera leer y escribir, y eso restringía tremendamente la votación. Pero entonces votaban solo ciudadanos, generalmente ricos, pero aún así dentro de esa ciudadanía restringida, Morazán es avasalladoramente electo. Valle no discute el resultado, pero Morazán incluso le ofrece figurar en diversos puestos de gobierno vinculados a la educación. Se lo quiere enviar de representante diplomático a Europa en virtud de los conocimientos que él tiene de lenguas, etc. Pero Valle declina, y su primo, que de alguna manera tenía vínculo y simpatía con Morazán, Próspero Herrera, asume esa función. Y estando en Londres, le envía una carta muy famosa, de los que han hecho biografía de Valle, donde le dice que la gente, los intelectuales que eran amigos de Valle a través de cartas, están sorprendidos de que los centroamericanos no hubieran electo a Valle como presidente federal. Y él le dice, yo les he dicho, dice Próspero Herrera, el primo de Valle, que Morazán es un patriota que está muy dispuesto a beneficiarse de tu sabiduría y que sabrá gobernar dignamente en consecuencia con el interés general del pueblo centroamericano. Una carta que le manda Próspero a Valle, lo cual nos revela que hay entre ellos más cercanía ideológica que enemistad. Además, recuérdase que había un parentesco político entre Dionisio, el hermano de Próspero y primo hermano también de Valle, con Morazán. Entonces, en realidad, más había posibilidades de alianza y de gestar un proyecto político. Los dos eran liberales, independientemente de que Valle fuera de un partido que se llamaba conservador, pero era un partido liberal, solo con el nombre de conservador. Hay que diferenciar de ser conservador, de tener actitudes conservadoras. Valle era un liberal. Como dice Matías Funes, un liberal moderado, que prefería los cambios graduales a los cambios abruptos que pudieran generar, por ejemplo, derramamiento de sangre. El legado y vigencia de Valle. Aquí en esta imagen hablaba acerca de que Valle recomendaba siempre la lectura constante, Guillermo. Sí, él siempre planteaba la urgencia de que la población le llegara masivamente a las posibilidades educativas, no se valorara. Él nunca llegó a ser presidente de la República Federal. Ya dijimos, primero hay un fraude, en 1830 le derrota a Morazán. Morazán incluso, aunque también está interesado en el proyecto educativo, recuerde que le va a tocar enfrentar un montón de revueltas, y lo va a llevar eso incluso que en la última elección contra Valle, que es la segunda de él y la tercera de Valle, Valle gana,
Y cuando va regresando a Guatemala, a finales de febrero de 1834, decae de salud, aparece aparentemente víctima de infarto y muere un 2 de marzo de 1834, bajo la presunción de que había sido electo y no logra asumir. Luego hay una nueva elección en la cual Morazán, en ausencia de Valle, ya gana la presidencia, pero ya no es lo mismo. El nivel de popularidad de Morazán ha decaído mucho por las revueltas que le ha tocado sofocar, por exigir el pago de contribuciones económicas de los estados a las provincias y que estos se vuelven reacios a cumplir con ellos. Y el legado pues, de Valle fue el intento siempre pues, de que hubiera una ciudadanía democrática, una ciudadanía educada. Valle tenía un pensamiento de inclusión de cualquier sector social independientemente de su color de piel. Llega a escribir, hay documentos que plantean eso, de que los indios incluso pueden ser parte del gobierno. Estamos hablando de alguien que era de un sector cerrado, excluyente, racista, pero Valle plantea que el único requisito, sean indios, sean blancos, sean mulatos, para participar en el gobierno y darle a la ciudadanía el mejor gobierno posible, era que fueran ilustrados, educados, y ahí la preocupación constante. Incluso él llegó a financiar de su bolsa cátedras de economía, cátedras de biología, alquiló locales para intentar, como quien dice, una golondrina, querer hacer un verano en un contexto de guerra, de racismo, de exclusión y de intolerancia. Bien, interesante, cada día se aprende algo más de estos personajes ilustres. En el caso de José Silva del Valle, agradecemos al licenciado Guillermo Varela Osorio, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Historia y parte de la clase de Historia de Honduras, y vamos a seguir aprendiendo más acerca de esta historia. Y recuerda que el programa que pasó entonces se transmite todos los días miércoles a las 8 de la noche y los días viernes también a las 8 de la noche, y el día domingo se retransmite de 7 a 8 de la noche. Así que no olvides escribirnos a qué pasa entonces, _stve@telebasica.com. Aquí a través de Telebásica, Suyapa TV Educativa, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.